Hola y bienvenidos a la semana 4 del curso de informática de 10º grado para IE. Soy el profesor Wilmer Rosales y vamos a comenzar la semana 4. Bien, vamos a ver el tema de presentaciones. Vamos a comenzar definiendo qué son las presentaciones, y dice que un diseñador de presentaciones es un software, o sea, un programa o aplicación que permite elaborar presentaciones de diapositivas en pantalla para exponer un tema a un público. Entonces, siempre siguiendo con los paquetes del programa de la ofimática, ya vimos los procesadores de texto, vimos las hojas de cálculo, ahora vamos a ver las presentaciones. Vamos a comenzar con algunos conceptos como por ejemplo presentación. Presentación es el conjunto de diapositivas donde se desarrolla un tema. Todo el conjunto de diapositivas, todas ellas forman una presentación. Entonces, ¿qué es una diapositiva? Pues es el nombre que recibe una página de una presentación. Eso es una diapositiva. Generalmente una diapositiva nosotros le podemos poner colores, estilos, imágenes, textos, gráficos, todo de manera de que dé a dar una buena presentación. Otro concepto importante es la plantilla. Tener, como quien dice, un estilo. Una plantilla es un archivo que contiene los estilos de una presentación. Tener un estilo que caracterice la presentación. Una combinación de colores que sea óptima y que sea agradable para ver. Bien, entonces hasta aquí la parte teórica, como siempre corta. Vamos a dar inicio a la parte práctica. Bien, vamos a comenzar con la parte práctica de la semana. Y primeramente vamos a ver la forma en la que nosotros podemos abrir el programa de PowerPoint en la computadora. Pues de la misma forma en la que abrimos Word y Excel, en el botón inicio, buscamos nosotros en todos los programas el programa de PowerPoint. Como es con la letra P, tiene que estar en la sección de la P. Este es el programa PowerPoint. Entonces hacemos clic y se abre el programa. O también, como siempre, en la lupa para buscar, aquí escribimos el nombre del programa PowerPoint, y acá nosotros al hacerle clic también podemos abrir el programa. Siempre estas formas son bien generales en casi todos los Windows 10. Ok, como siempre se nos abre la pantalla de inicio del programa, que es parecida a la de Word y a la de Excel. Entonces ya ustedes tienen que tener una idea de qué son cada una de las secciones. Tenemos aquí para comenzar una nueva presentación en blanco o basada en un estilo o una plantilla. Estas son algunas plantillas. También tenemos los documentos recientes que yo he abierto recientemente en la computadora. Documentos anclados o compartidos en internet. Y los botones de inicio, nuevo y abrir. Ya saben, inicio es la pantalla de inicio, nuevo para abrir o crear una nueva presentación, y abrir para abrir una presentación que ya está o que ya existe en la computadora. Bien, siempre en este caso sí podemos utilizar presentaciones en blanco, pero cuando usamos presentaciones también es muy recomendable utilizar una plantilla que ya viene con el programa. Entonces nosotros podemos elegir cualquiera de estas o ir a donde dice más plantillas, que si estamos conectados a internet vamos a ver una gran gama de plantillas que nos ofrece PowerPoint para que nosotros podamos crear nuestra presentación. En este caso sí puede ser muy útil utilizar esta opción. Bien, también aquí podemos buscar presentaciones, podemos buscar acerca de un tema de educación o escribir acá el nombre de la plantilla que nosotros queramos. Por ejemplo, yo quiero buscar una plantilla que sea relacionada con agua o relacionada con naturaleza. Entonces solo tengo que poner naturaleza y le doy buscar en la lupa. Y en este caso me aparecen plantillas relacionadas a la naturaleza. Y así yo puedo buscar escribiendo el tema y buscando un diseño y una plantilla.
¿verdad? Aparecen plantillas muy bonitas que podemos utilizar. Siempre y cuando estemos conectados a internet, porque para nosotros poder ver estas plantillas necesitamos estar conectados a internet. Bien, esta sería una forma muy práctica de poder crear una presentación. Por ejemplo, si queremos crear una presentación de estadísticas o de una empresa, entonces pongo empresa y me aparecen algunas plantillas muy bonitas para presentar, ¿verdad? De diferentes tipos de empresas, de educación, de lo que sea. Yo solamente tengo que escribir el tema y ya me aparece. Ok, en mi caso voy a crear una presentación en blanco porque como estoy enseñando es importante crearla en blanco, ¿verdad? Para venir conociendo el programa. Bien, esta es la interfaz del programa de una presentación en blanco. Si ustedes se fijan, se parece mucho a la interfaz de Word y de Excel, siempre con la cinta de opciones, y esta cinta está compuesta por diferentes fichas: archivo, inicio, insertar, que estas aparecen casi siempre en todo. Diseño, aquí tenemos una nueva ficha que es transiciones. Bueno, vamos a enumerarla cada una y ir viendo cada uno de sus grupos. La ficha archivo pues prácticamente trae las mismas opciones que Word y Excel, ¿verdad? Inicio, nuevo, abrir, información, guardar, guardar como, imprimir, compartir, exportar, cerrar, cuenta, comentarios y opciones. Creo que son las mismas opciones que vemos en Word y en Excel. La ficha inicio tiene los grupos portapapeles. En este caso tiene uno que se llama diapositivas. Siempre tiene fuente y párrafo. Tiene uno que se llama dibujo y edición. Algunos son iguales y vemos nada más algunos ligeros cambios, porque ya eso depende del programa que nosotros utilizamos. En la ficha insertar tenemos los grupos diapositivas, tablas, imágenes, ilustraciones, complementos, vínculos, comentarios, texto, símbolos y multimedia. En la pestaña diseño o ficha de diseño tenemos temas, variantes y personalizar. Tenemos una nueva ficha transiciones, tenemos los grupos vista previa, transición de esta diapositiva y intervalo. Tenemos otra ficha de animaciones, vista previa, animación, animación avanzada, intervalo. Transiciones y animaciones, estas dos fichas nos ayudan a crear un estilo de movimiento, o sea que nuestras presentaciones tengan movimiento a la hora de que nosotros les expongamos el tema. Para eso nos ayudan estas dos, y los movimientos pues tratan de llamar la atención del público. Ok, tenemos otra ficha, presentación con diapositivas. Tenemos los grupos iniciar presentación con diapositivas, configurar y monitores. También tenemos la ficha revisar, que están los grupos de revisión siempre: accesibilidad, datos, idiomas, comentarios, comparar, entrada de lápiz. Luego tenemos la ficha vista, vista de presentación, vistas patrón, mostrar, zoom, color o escala de grises, ventana y macros. Y por último la ficha ayuda, que tenemos el grupo ayuda. Yo tengo una que es Nitro Pro Neo, pero eso es porque ya saben ustedes, por un programa que yo tengo instalado. Esto no aparece generalmente en los programas de Word. Bien, como siempre, la ficha inicio es la que nosotros aparece activa cuando nosotros abrimos el programa, ¿verdad? Y acá tenemos una diapositiva que está completamente en blanco, ¿verdad? Esta diapositiva, aquí aparece un texto en el cual me dice a mí, haga clic aquí para agregar un título. Sería el título del tema, ¿verdad? El tema que yo quiero exponer, de lo que yo quiera. Por ejemplo, población mundial, por ejemplo. Y acá un subtítulo. Ok, solo que esta diapositiva no tiene colores, no tiene imagen, no tiene gráfico, no tiene ningún tipo de estilo. Y acá en la parte izquierda aparecen todas las diapositivas que yo tenga en la presentación. En este caso solo tengo una.
Entonces, si yo quiero crear una nueva diapositiva, solo tengo que hacer clic en nueva diapositiva. Fíjense que tengo que hacer clic arriba, porque si le doy abajo aparecen algunas opciones. Por ejemplo, diapositiva de título, que es una igual a esta. Título y objetos, encabezado y sección, son varios tipos que nosotros podemos elegir, pero generalmente nosotros utilizamos el de arriba para crear una nueva diapositiva. Y aquí yo puedo agregar un título y agregar texto, ¿verdad? Bien, y así yo puedo agregar todas las diapositivas que yo quiera. Por ejemplo, aquí agregué 5 diapositivas. Esta presentación tiene 5 diapositivas y en cada diapositiva yo tengo que agregar información que yo quiera exponer de algún tema, ¿verdad? Por ejemplo, la población mundial, y aquí le puse el autor, por ejemplo. Bien. Algo importante es el diseño. En la ficha diseño, aquí nosotros vemos algunos temas, como les decía. Estos temas que ya vienen con PowerPoint, nosotros podemos utilizarlos para que nuestras presentaciones tengan colores. Por si nos hace falta algo de creatividad para el diseño, entonces podemos elegir uno de estos temas, ¿verdad? Solo con pasar al mouse, ustedes pueden ver que me cambia el estilo en la diapositiva, ¿verdad? Solamente con pasar el mouse, nada más. Esto es para que yo vea cómo va a quedar, ¿verdad? No es que hasta que le dé clic es cuando yo confirmo que ese es el estilo que yo quiero. Hay un estilo muy bonito, ¿verdad? Vamos a ver, este por ejemplo es el que yo utilizo para presentar la teoría de la semana. Al hacer clic aparecen todas las diapositivas, automáticamente se configuran para ese estilo. Y acá en variantes puedo yo elegir un color. Por si no me gusta ese color, puedo elegir de toda esta gama de colores de acá, o de estos colores que están acá, por ejemplo rosado o anaranjado, que este se parece al que yo utilizo para presentar la teoría, o puedo elegir otros tipos de colores. Este por ejemplo violeta. Y así ustedes pueden elegir el estilo y los colores que quieran. También pueden darle un formato al fondo, poner una imagen de fondo, ¿verdad? Y el tamaño también lo pueden cambiar. Ok, entonces en este caso yo solamente tengo esta que es la primera, la población mundial, y tengo por Wilmer Rosales. Yo puedo irme a la computadora, buscar una imagen y ponerla por acá. Entonces, primeramente tengo que tener la imagen guardada en mi computadora. Entonces voy a irme al explorador de archivos. ¿Se acuerdan de la primera semana del explorador de archivos, verdad? Voy a ir a buscar algunas imágenes. Creo que por acá tengo unas. Por ejemplo, el logo del colegio. El logo del colegio del Sagrado, aquí los tengo. Entonces esta es una imagen. Yo sé que es una imagen porque la extensión es .png. Y esta es .jpg. Estas extensiones de punto y esas letras son las extensiones. Entonces estas extensiones son de imagen. Por ejemplo, también tenemos extensiones de audio como .mp3, WMA. También extensiones de video como .mp4. Y estas extensiones me indican el tipo de archivo. Por ejemplo, las extensiones de PowerPoint son PPT, algunas. Otras son PPTX. Ok, voy a elegir una imagen, por ejemplo esta. O esta mejor. Le voy a hacer clic derecho. Y voy a elegir la opción de copiar. Parece que le di clic en otra cosa. Disculpen. Bien, voy a hacer un clic. Al parecer me falla el mouse cuando estoy utilizando el PowerPoint. Esta computadora tengo problemas con el mouse. Bien, para no hacer clic derecho le voy a hacer un clic y voy a irme aquí a la ficha inicio al grupo de portapapeles y le voy a hacer copiar. Voy a irme a la presentación y le voy a hacer inicio y pegar, siempre en el tablero.
Entonces esta imagen la puedo hacer más pequeña con estos puntos de acá, así como en Word, y la puedo mover de posición, por ejemplo acá. Entonces de esta forma yo agrego un logo, en este caso fue del colegio, pero también puedo agregar un logo de lo que yo quiera o agregar cualquier imagen que yo quiera. Puedo buscar una imagen en internet, por ejemplo voy a abrir el navegador y voy a buscar una imagen de población mundial. Este tema lo acabo de improvisar yo ahorita, así que estamos viendo qué ponemos, ¿verdad? Esta imagen del mapa mundi podríamos poner, o esto. Entonces clic derecho sobre la imagen, copiar, me voy acá y lo pego, lo hago más pequeño y lo puedo poner por acá. Ya tiene imágenes la diapositiva. Esta es la primera diapositiva. En la primera diapositiva generalmente lo que ponemos es el tema general, los autores, los logos y estas cosas así, ¿verdad? Es la primera diapositiva que se pone como para empezar una exposición. Luego tenemos la segunda diapositiva y en este caso me aparece para llegar a títulos, para agregar texto y también para agregar algunos objetos como por ejemplo tablas, gráficos, diagramas, modelos 3D, iconos, videos, imágenes, ya sea en la computadora o en internet. Entonces podemos nosotros en esta diapositiva elegir cualquiera de estos elementos. Entonces por ejemplo voy a elegir tabla. En tabla yo tengo que poner el número de columnas y el número de filas. Entonces columnas son las verticales y las filas son las horizontales, ya saben, ¿verdad? Entonces voy a poner 4 columnas y 7 filas. Le voy a dar a aceptar. Y se me genera una tabla ya con colores y todo. En la primera fila con un color más oscuro porque es el encabezado. Y luego las otras con un color más claro. Y acá arriba, fíjense que la última pestaña que tenía era Nitro Pro 9, pero ahorita se me acaban de abrir dos fichas nuevas, que es diseño y disposición. Eso es porque yo tengo seleccionada la tabla. Si yo le doy un clic afuera en lo blanco, entonces no tengo seleccionada la tabla y esas dos fichas desaparecen. Al hacer clic en la tabla, me aparecen las dos fichas. Y aquí yo puedo elegir en diseño, por ejemplo, un estilo con colores, ¿verdad? Azul, morado, varios estilos. Miren este por ejemplo. Y también aquí solamente describir. Por ejemplo, vamos a buscar una tabla aquí, población mundial tabla. Me salen gráficos, aquí hay una tabla por ejemplo. Evolución de la población mundial desde 1500 en millones. En África, en América, 1500, 1600, 1700. Entonces, este sería el encabezado, 1500, 1600. Entonces yo solamente tengo que escribir acá 1500, 1600 y 1700. Hasta ahí, porque hasta ahí puse yo. Y luego total mundial África, América, Asia. Total mundial África, América, Asia, Europa, Oceanía. Y acá poner el valor numérico. Este es un ejemplo de una tabla, ¿verdad? En caso de que el presentador quiera exponer una tabla en su presentación. Recuerden que las diapositivas nosotros las podemos diseñar conforme a lo que nosotros vamos a exponer. La idea es que la información se vea atractiva para el público. Entonces 461, 87, 461, 87 y así sucesivamente, ¿verdad? 42, 245,
84 y Oceanía, como es el continente más pequeño, solo 3 millones. Ok, y así sucesivamente nosotros podemos armar una tabla, ¿verdad? Voy a irme a la diapositiva número 3. Y acá, por ejemplo, tenemos gráficos. Tenemos gráficos y tenemos diagramas, ¿verdad? Por ejemplo, voy a insertar un diagrama. Y acá tenemos varios tipos de diagramas. Tenemos listas de procesos, de ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aceptar. En este caso, de los diagramas hay que saberlos utilizar porque a veces aquí se tiende a confundir. En este caso solo hay 3, texto, ¿va? Texto, texto y texto. O sea, el texto que se quiera poner. Si le doy enter, se me agrega otro. Si le doy enter, se me agrega otro. Automáticamente yo con este cuadro de acá, yo manipulo ese diagrama. Ok, así sería. Y así. En el caso de este es un tipo de diagrama. Recuerden que aquí habían varios diagramas, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, relación, pirámide, con imágenes, jerarquía. Podemos poner un mapa conceptual, miren. En este caso, por ejemplo. Aquí siempre cuando tengo seleccionado un elemento o un objeto, siempre se va a tender a crear nuevas fichas. En este caso, diseño y formato. En diseño, por ejemplo, aquí me aparece en crear gráfico el panel de texto, que es el panel con el que yo controlo. Por ejemplo, aparece texto, luego aparece otro abajo y los demás. Y acá solo tengo que escribir, por ejemplo, gerente, en caso de que sea un mapa estructural de una empresa. Supervisor. Y así, ¿verdad? En caso de que yo quiera crear un mapa conceptual. Una estructura organizacional, creo que se llama. ¿Ya? Y aquí poner otro texto. Bien, eso serían diagramas, tablas y así cualquier otro. Puedo poner un texto puro, por ejemplo, texto 1, enter, texto 2, así como numerados por secciones y así sucesivamente, ¿verdad? Puedo agregar nuevas diapositivas y así crear todas las diapositivas que yo quiera en la presentación. Puedo poner videos, puedo poner imágenes, ya sea en internet o en la computadora. Ok, otro tema importante son, como les decía al principio, las transiciones y las animaciones. En este caso voy a irme a la primera diapositiva, ¿verdad? Voy a seleccionar toda la palabra población mundial y le voy a poner una animación. Aquí en la ficha animaciones aparecen varios tipos de animaciones. Animaciones de entrada, de énfasis y de salida. En el caso de entrada es un movimiento que le ponemos nosotros para que el texto entre a la diapositiva. O sea, para cómo es que el texto va a aparecer. Por ejemplo, vamos a poner uno sencillo, como por ejemplo el rebote, ¿verdad? Cuando le hago clic aparece una previsualización de cómo se va a ver. Vamos a poner también a Wilmer Rosales, le vamos a poner el rebote. Este es de entrada, cuando entra. Y le vamos a poner a una imagen como esta, por ejemplo, una rótula. Y al logo le vamos a poner unas ruedas. Miren, ahí se va a ver, ¿ve? Ok, esas son las animaciones. Para yo reproducir la presentación, o sea, digamos que yo ya voy a exponer el tema, entonces tengo que cambiar su vista. Voy a irme a la ficha de vista.
Perdón, en la ficha presentación con diapositivas, aquí es. Entonces yo vengo y pongo la presentación desde el principio, ¿verdad? O desde la diapositiva actual. Entonces si queremos comenzar, sería desde el principio. Y ahí solo me aparece el estilo nada más. Cuando yo haga clic o presione enter o la flecha de la derecha, entonces voy a ver el primer efecto, que sería población mundial en rebote. Estas son las animaciones, esos movimientos. Wilmer Rosales, el mapa mundi que puse de la población mundial y el logo. Esas serían las animaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la tabla también yo puedo poner animaciones. Solo voy a eliminar estas columnas de acá y voy a centrar la tabla. Vamos a poner una animación de entrada, forma, por ejemplo, ahí. Entonces voy a irme a presentación y le voy a poner desde la diapositiva actual para ver esta diapositiva. Doy clic o presiono la tecla enter y ahí está el efecto de animación. Ok, las otras animaciones, por ejemplo, voy a irme acá a esta misma de acá, le voy a poner una animación de énfasis, que son animaciones durante cuando ya apareció y terminaron todas las animaciones de entrada. Entonces le voy a poner una como tambalear, por ejemplo, esa. Y le voy a poner algunas de salida. A población mundial también le voy a poner una de salida. Entonces vamos a poner una como barrido. A todas le voy a poner. A Wilmer Rosales también le voy a poner una de salida. Y hay imágenes también. Bueno, en este caso creo que vamos a ver, vamos a irnos a presentación desde el principio. En este caso, como yo cambié las animaciones, le quité la de entrada y les puse de salida, entonces lo que va a hacer nada más es la última animación que yo le puse, que es la de salida. Entonces le doy población mundial, desaparece. Wilmer Rosales desaparece, la imagen y la otra imagen. Y ahí pasa la siguiente diapositiva, mira. Y así uno puede ir agregando esos efectos de animaciones que le dan bastante atracción a la presentación. Lo otro serían las transiciones. En este caso las transiciones es de una diapositiva a otra. Por ejemplo, la primera diapositiva, que es la que inicia, le puedo poner todas estas transiciones que están acá. Cualquiera de estas, por ejemplo, destruir. A la segunda también le puedo poner una transición, cortinas o vamos a ver, peine, por ejemplo. Ok, vamos a poner la presentación de diapositiva desde el principio. Ahí van a ver ustedes la transición, luego las animaciones de salida que les puse. Y cuando paso a la siguiente diapositiva, ven el efecto de la transición y la animación de entrada de la tabla. Y así uno puede jugar y crear unas presentaciones muy bonitas. Ok, les voy a enseñar esta presentación que yo hice para los niños de escuela del Sagrado Corazón, que tiene transiciones y animaciones. Por ejemplo, accesorios de para la computadora. Ahí va saliendo cada uno de los accesorios. Se pueden ir nombrando, se pueden ir explicando. Y ustedes pueden ver con tiempo y con creación, imaginación, se pueden crear diferentes tipos de presentaciones muy bonitas. Como esta, por ejemplo. Ejemplos de software, programas de oficina, programas multimedia, navegadores de internet, herramientas útiles, videojuegos, programas de oficina. Miren. En este caso, estas imágenes que están viendo ahí son imágenes con una extensión GIF, o sea que son imágenes en movimiento. Por eso ustedes ven que las imágenes se mueven. Tenemos el otro que son programas de multimedia. Y aquí uno puede ir exponiendo y hablando.
Como ustedes pueden ver, las transiciones y las animaciones son muy importantes porque llaman la atención del público, ¿verdad? Como les decía. Entonces ustedes pueden crear presentaciones como esta, por ejemplo, ya con tiempo y dedicación, ¿verdad? Algunos ejemplos de videojuegos y así. Ok, chicos. Entonces PowerPoint quizás es el programa más fácil de manejar para de todos los ofimáticas, de programas de ofimáticas, PowerPoint quizás sea el más fácil y se utiliza para presentar, para exponer, ¿verdad? Tenemos los procesadores de texto, Word para hacer documentos escritos, hojas de cálculo para crear hojas dinámicas que hagan cálculos rápidos, para hacer presentaciones como PowerPoint, y también tenemos el otro que es para crear bases de datos, pero ya ese ya es un tema más técnico, ¿verdad? Entonces este es el último video de la semana. Voy a estar haciendo un video para la práctica final y eso va a ser en la semana 5, ¿verdad? Recuerden que cada semana vale 10 puntos, son 4 semanas, son 40 puntos, ¿verdad? Este es el último de la semana. La práctica vale 20 y el examen final vale 40 puntos, ¿verdad? Que es el examen que viene de todos los temas de la semana que hemos estado viendo. Entonces, si tienen computadora, practiquen en sus casas, hagan unas presentaciones ahí bonitas, si se puede, si lo pueden hacer, y contesten lo que encuentren en el libro, todas las páginas de la semana 4 donde encuentren rayas que haya que escribir. Entonces ustedes llénenlo, hagan la guía del libro, ¿verdad? Y siempre el cuestionario, o sea que va a estar igual que la semana pasada, 8 puntos el cuestionario y 2 puntos la guía del libro, ¿verdad? Siempre va a ser así. Ok, muchas gracias, que Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima.